Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Piñalosa Gutiérrez y vamos a ver lo que es la notación científica, promedio y frecuencia. Bien, vamos a empezar con el tema de la notación científica. La notación científica en sí trata de que estos números grandes, bueno, los números que son muy grandes o números pequeños sean expresados en una forma abreviada. Ajá, eso es lo que es la notación científica. Pero para esto tenemos dos casos, que el número sea muy grande o que el número sea muy pequeño. Ajá. Y bueno, para comprender un poco más el tema de la notación científica tenemos que observar esta tablita. Ajá. Esta tablita de aquí abajo. Bien. Por ejemplo, aquí tengo el 10.000. Si yo quisiera representar el 10.000 en notación científica, bueno, primero tengo que entender que son cuatro posiciones las que se recorren. Ajá. Por eso es que esta potencia de este 10 tiene 4. ¿Sí? Entonces, supongamos que quiero representar ese 10 en notación científica, sería esto, ¿no? 1, porque supongamos que aquí puse, son 4 espacios, por 10, y se recorre 1, 2, 3, 4. A la 4 es positivo. Ajá. Así es como estaría representado. ¿Sí? Si quisiera, por ejemplo, el 1000 en notación científica, se dan cuenta que tiene 10 a la 3. 10 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque cuando se desconvierta, este 4, esta potencia me va a indicar cuántos espacios son. Entonces, si yo hago el proceso a la inversa, me va a decir que entonces es 1 y 4 espacios. Es 1, 2, 3, 4. Ajá, y se dan cuenta, tengo los mismos 10.000. Por eso es que les comentaba que la notación científica en sí es la representación de los números muy grandes o números muy pequeños de una forma abreviada. Bien, entonces comentábamos que para el caso del 10.000, que son 4 ceros, pues es a la 4, ¿no? Para el caso del 1000, que son 3 ceros, es a la 3. Para el caso de 100 es a la 2. Para el caso de 10 es a la 1. Y para el caso de 1 es a la 0. Ajá, y ahora vamos con los números pequeños. En los números pequeños se manejan los negativos. Es por eso que cuando yo vea negativos, sé que se trata de un número decimal. Ajá. Y cuando son positivos, sé que son números enteros. ¿Va? Bien, entonces para 0.01 son 2. Para 0.03 son 3. Y para 4 son 0.0001 son 4, a la menos 4. Bien, vamos a los ejemplos que aquí les puse. Aquí se pueden presentar dos casos. Les pueden pedir que conviertan el número a notación decimal o bien que de la notación decimal lo desarrollen a número decimal o número entero, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos una cantidad que son 29.300. La idea es pasar este número a notación científica. Ajá. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a contar los espacios que yo voy a recorrer. Es 1, 2, 3 y 4. Ajá, ¿por qué? Porque aquí voy a poner un punto. Entonces, a la hora de convertirlo, son 4, fíjense. Y queda 2.93 por 10 a la 4. Ajá. Porque cuando yo ahora sí que lo desconvierta o lo desarrolle a número entero, son 4 espacios. Es decir, yo voy a poner aquí el 2, porque a partir del 2 yo puse el punto. Ajá, entonces va a ser el 9, que es 1, el 3 son 2, un 0 y un 0. 4. Los 4 espacios, ¿ya vieron? 29.300. Ajá, ahora vamos a hacer el proceso a la inversa. Aquí tengo un número negativo y sé que es decimal y me piden que 4.67 por 10 a la menos 5 lo pase a un número entero, ¿no? Entonces, como es negativo, sé que es decimal y me dice que son 5 espacios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, poner un 0. Ajá. Y es 1, 2, 3, 4, y a partir del 4, 0 tengo que poner la cantidad 467, que es lo que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, las potencias me van a decir cuántos espacios recorridos son y cuántos espacios recorridos son los que di y cuántos ceros voy a colocar. ¿Va? Bien. Ahora vamos a ver los ejemplos de acá abajo.
Supongamos que nos dan este número, ¿no? Que son 471 y nos dan 6 ceros, que son 471 millones, ¿no? Bueno, entonces van a ser, porque aquí estoy viendo que van a ser 8, ¿por qué? Porque son 6 ceros más 2 dígitos para poner el punto aquí. Ajá, entonces son 6 ceros más 2 dígitos que voy a tomar para colocar el punto aquí. Entonces quedaría 4.71 por 10 a las 8. Ajá, por 10 a la 8. Aquí está, bueno, aquí por ejemplo le puse a la menos 8, pero es positivo. Ahorita lo corregimos. Porque si es negativo, acuérdense que entonces sería decimal. Y pues no. Entonces aquí le quito el negativo y ya queda bien. Ajá. Ahora sí. 4.71 por 10 a las 8. De tal manera que cuando yo haga la inversa, voy a poner 471, bueno, 4, y a partir de ahí voy a contar mis 8 dígitos, ¿no? Que es el 71, son 2 y 6 ceros, y ya me da el 4.71 por 10 a las 8, a la 8. Ahora, si me piden la inversa, es decir, de notación científica a número entero, en este caso es decimal porque es negativo, voy a poner 0 y de ahí voy a contar mis 4. Pero obviamente tengo que entender que, fíjense, aquí yo es 1, un 0, 2, 3, y en el cuarto ya van mi número, mi decimal, que mi primer decimal que sería 1, sería 137. Ajá, entonces yo cuento los 3 ceros y prácticamente el cuarto sería mi 1. Ajá. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, a la menos 5, sería un 0, 2, bueno, sería el 0 punto, y a partir del punto yo voy a contar un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, y si estuviera a la quinta, yo aquí colocaría el 1, ¿no? De tal forma que quedarían primero 2, 3, 4, 4 ceros y después el 1. Pero como aquí tengo 4, entonces serían 3 ceros y después el 1. Ajá. Es de esta forma en la que nos piden convertir a lo mejor cantidades grandes o muy pequeñas a números decimales o viceversa. En realidad, si se dan cuenta, nada más hay que tener cuidado en la parte de los ceros y los espacios. Es todo lo que hay que tener en consideración. ¿Va? Bien, ahora vámonos a la parte del promedio y frecuencia. El promedio en realidad se trata de una media de tendencia central. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo vamos a suponer que nos mandan a aplicar encuestas, ¿no? Entonces yo apliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encuestas, de las cuales me dieron estas edades. Y me dicen, oye, de los que entrevistaste, ¿cuál fue el promedio de edad? Y me dice, ¿cómo el promedio, no? Bueno, entonces para calcular el promedio lo que es esta fórmula, lo que se tiene que aplicar, que es x1 más x2 más x3, en donde las x es el número de encuestados, por así decirlo, para este ejemplo, que tuvimos. En este caso fue 9, ¿no? Pero fíjense, aquí me está diciendo x1 más x2 más x3. Quiere decir que estas cantidades las voy a ir sumando. 3 puntos suspensivos, es decir, que yo voy a continuar según sea necesario. Si por ejemplo aquí tuviera 20 encuestas, yo sumaría los 20 datos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces yo tengo que son 9 encuestas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo voy a empezar a sumar cada dato. El primero es 15. El segundo dato más 15 más 18 más 19 más 20 más 21 más 22 más 17 y más 16. Esto me da un total, aquí lo voy a poner, de 163. Esta es la edad, 163. Sigo la fórmula, la voy a sustituir. Entonces esto es igual a 163, que es la sumatoria de mi número de encuestas. ¿Entre qué la voy a dividir? Entre n. ¿Qué quiere decir n? N es el total de datos que tengo. ¿Y cuántos datos había dicho que tengo? 9. Ajá. Entonces, si yo hago la operación, voy a dividir 163 entre 9, me da 18.1. Quiere decir que cuando me pregunten cuando nos encontramos una tablita donde nos dicen calcula el promedio de esta tabla de edades,
el promedio sería de 18.1. Es decir, que del total de mis entrevistados, del menor al mayor, la edad promedio era de 18 años. Ajá. Bien, eso es en cuanto al promedio. Entonces hay que tomar dos cosas. Sumar la cantidad de datos que tenemos y dividirlo entre la cantidad de datos. Aquí son 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá. Entonces n es igual a la cantidad de datos que fue 9. Y sumar todos los datos que van a la parte de arriba. Bien, vamos al segundo ejemplo. Aquí, por ejemplo, de esta tablita, el promedio sería 18.1. Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a pensar que estamos ahorrando. Cada día vamos a poner en nuestra alcancía un ahorro, ¿no? De 10 pesos. Ajá. Entonces, el primer día, supongamos que fue de 10 pesos. El segundo día fue de 20. El tercer día, 10 pesos. El cuarto día no puse nada. El día 5 puse 15. El día 6, 30 pesos. Y el día 7, 15 pesos. ¿Cuál es el promedio de lo que yo estuve poniendo en mi alcancía? De igual manera tengo que hacer la suma. Bueno, para empezar yo desde aquí ya sé que son 7. Si se dan cuenta cuando dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 días. Esto quiere decir que el n total es igual a 7, porque son 7 datos. Bien. Ahora, si yo realizo mi suma, voy a sumar cada uno de estos. Es el primer día 10, más 20, más 10, más 0. Más 15, más 30, más 15. Quiere decir que en la semana yo ahorré 100 pesos. Pero yo quiero saber el promedio de lo que yo estuve poniendo en la alcancía. Entonces yo sustituyo. Ajá. Aquí voy a sumar todo esto y ya sé que me da 100. Entre 7 días que fueron los que yo estuve colocando ese dinero. Entonces si yo divido lo que son los 100 pesos que yo ahorré entre 7, el promedio es de 14 pesos, 14.28. Entonces, si viniera esto en mi examen, pues, y me dice, yo hago mi cálculo del promedio, y entonces aquí yo sabría que el promedio de lo que yo ahorré en la semana en la semana de lo que puse en la alcancía fue de 14.28. Ajá. A eso se refiere con el promedio, únicamente contar la cantidad de datos, que para este caso fue 7, y sumar estos datos, que en el total me dieron 100. Entonces se divide 100 entre 7 y el promedio el promedio de la medida de tendencia central sería 14.28. ¿Va? Hasta ahí el promedio. De estos no dejo ejemplos porque, bueno, yo creo que son casos que se entienden. Pero si quieren hacer ejercicios, ustedes háganlos, o sea, pónganse sus tablitas de números. Cuenten la cantidad de datos, sumen los datos y calculen el promedio, ¿va? Ahora, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es, por ejemplo, cuando nos comentan de esta tablita de edad, calcula cuál es la edad más frecuente. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, el número, prácticamente lo que quiere decir es el número que más se repite. Llámese edad, llámese ahorros, llámese años, llámese paletas, juguetes, lo que sea, ¿va? Entonces yo voy a buscar cuál es el número que más se repite. Por ejemplo, el 15 se repite 2 veces, ¿están de acuerdo? Aquí es 1 y 2. El 18 no se repite, el 19 tampoco se repite, el 20 tampoco se repite, el 21 tampoco, el 22 tampoco, 17 y 16 tampoco. Entonces, ¿cuál sería aquí mi frecuencia? Mi frecuencia sería de 15, porque es el que más se repite. Ahora vámonos con el ejemplo de acá, del dinero. Si me pidieran calcule cuál es su frecuencia del ahorro, el 10 se repite 1, 2 veces. El 20 no se repite, el 0 tampoco, y el 15 se repite 2 veces. Ajá, entonces la frecuencia sería de 10 pesitos y de 15. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces. Ajá. Y ya, por ejemplo, si yo tuviera 2, 2, 2, 1, 4, de estos datos, ¿cuál se repite? El 2. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. Entonces mi frecuencia es igual a 2, porque es el que más se repite. Entonces yo le comentaba, si en algún momento ven en su examen que de una misma tablita o de una tabla de datos localicen la frecuencia, únicamente es el número que más se repite, ¿va?
Pues eso sería todo. Cuídense mucho, que tengan buena tarde.